Miércoles 24 de diciembre de 2025, a horas de la Navidad, estos son los números del día. Primero de los dos. 160.000 euros el monto de una insólita multa que está queriendo aplicar el Estado francés contra una cadena de centros de estética que se llama Body Minute, que es una cadena que tiene unos 400 locales distribuidos en distintos puntos de Francia, con más de 2.000 empleados, que está siendo sancionada, escucha bien, por tener demasiadas empleadas mujeres. Sí, así como lo escuchás. ¿Cuál es la historia acá? Esta cadena de centros de estética que se dedican básicamente a la estética facial, a los masajes, a distintas técnicas de relajación, lo que hacen habitualmente los centros de estética en distintos lugares del mundo, pero con una particularidad. Estos centros solamente atienden a mujeres. Es una decisión empresarial absolutamente legítima. Así como hay centros que por ahí solo atienden hombres y centros que atienden hombres y mujeres. ¿Y qué es lo que está diciendo sobre todo una ministra del área de igualdad entre mujeres y varones? Está diciendo que esto es discriminación porque está configurando al trabajo como exclusivamente femenino, sin dar oportunidad y posibilidad de que también haya trabajadores masculinos, y que eso viola la ley de paridad, que no establece necesariamente que tiene que haber 50 y 50 de hombres y mujeres, pero que se tiene que buscar evitar desvíos excesivos, como por ejemplo en este caso, donde no es que la empresa no tenga hombres, porque tiene algunos hombres contratados que están en áreas administrativas, pero todas las personas que se ocupan de brindar directamente el servicio con los clientes sí son mujeres, pero por una razón muy obvia, que es la que da la empresa. Y es que la gran mayoría de las clientas se sienten más cómodas siendo atendidas por mujeres. Pensá que son situaciones de intimidad, donde de repente las personas, las clientas, tienen que estar semidesnudas o con muy poca ropa durante mucho tiempo, con los ojos cerrados, toda una serie de cuestiones por las cuales se sienten más cómodas con otras mujeres. Entonces, una cosa de absoluto sentido común se convierte en una multa de 160.000 euros. Y este es, para que entiendas que esto va más allá de este caso particular, y este es el relato sobre lo que pasa hoy en Francia y en Europa. Un continente tan obsesionado con la regulación, con el control de absolutamente todo, en este caso de si tenés empleados mujeres o tenés empleados varones, que lo único que hace es impedir. Por eso no hay hoy grandes empresas, no hay grandes innovaciones, no hay nada que tenga que ver con lo nuevo y lo dominante que venga de la economía europea, porque se han dedicado a hacer todo lo contrario. Segundo número del día. 4,3% el crecimiento del PBI de los Estados Unidos en el tercer trimestre, una noticia que festejó el presidente Donald Trump, entre otras cosas porque es un crecimiento bastante superior al que se esperaba. La mayoría de los analistas veían un crecimiento que iba a empezar con el número 3. Casi un punto por debajo de lo que termina siendo un crecimiento que va a hacer que se redondee un año bastante bueno de la economía estadounidense, con algunos asteriscos, como una inflación que todavía no está del todo controlada, con 2,7%, un desempleo que está en 4,4%, que es un poquito por encima de lo que eran los últimos años, pero números que van a terminar siendo más o menos buenos. Por eso lo celebraba así Donald Trump con este mensaje, donde obviamente fustigaba a sus críticos. No sé si tenemos el mensaje, acá está, perfecto. El PBI del tercer trimestre termina siendo del 4,3%, destruyendo las expectativas previas de 3,2%. 60 de 61 economistas de Bloomberg se equivocaron, pero Trump y algunos otros genios tenían razón. El éxito se debe al buen gobierno y a los aranceles. Importante acá, me parece que la conclusión que hay que sacar de este 2025 para la economía estadounidense es que evidentemente algo de esto hay, de que Trump tenía razón en que los aranceles, que cuando fueron anunciados originalmente, ese día de abril donde se anuncian aranceles masivos para todo el mundo, que
parecía que iban a provocar un terremoto económico. El argumento era, bueno, ahora Estados Unidos no va a poder exportarle más nada a ningún otro país del mundo, la economía va a colapsar, la inflación se va a disparar porque van a subir mucho los costos de todo lo importado producto de los aranceles. Nada de eso sucedió. De hecho, el mercado, que había bajado mucho cuando Trump hizo los anuncios, después rebotó y va a terminar Wall Street cerrando un 2025 con, si tomamos el S&P 500, las 500 empresas más importantes de la bolsa, una suba de cerca de 15%, que es un montón, la verdad es por encima del promedio. La economía, que evidentemente va a terminar creciendo también. Entonces, está claro que la inflación no se disparó, en todo caso subió, pero muy levemente, pero no hubo una disparada de la inflación, entre otras cosas porque muchas empresas que vieron incrementados sus costos por los aranceles decidieron absorberlo y no pasárselo todo a los consumidores. En definitiva, bueno, una vez más, muchos economistas tradicionales se chocaron de alguna forma con la pared en muchas de las predicciones, para un Trump que es bastante optimista para 2026, sobre todo con lo que pueda pasar con el crecimiento económico, porque van a entrar en vigor muchas medidas que pueden ser incentivos fuertes, sobre todo bajas récord en materia impositiva que fueron aprobadas este año, pero se van a sentir el año que viene. Bajas impositivas que no son solo para las empresas y para los más ricos, sino también para empleados de categorías medianas y bajas, por ejemplo, lo que tiene que ver con las exenciones sobre propinas, sobre horas extras. En fin, me parece que puede ser un 2026 donde haya incluso un crecimiento mayor al de este 2025. Nos metemos con las caras de este 24 de diciembre y esto nos va a llevar una vez más a enfrentamiento entre Estados Unidos y Europa. Porque la cara es la de Thierry Breton, que fue ya no es más, ya culminó su cargo, pero fue comisario europeo para mercado interno, un cargo económico, pero desde el cual Breton se convirtió en un regulador muy celoso sobre las empresas de redes sociales que operaban en el mercado europeo. Claro, como Europa se ha dedicado, como lo veíamos recién en el ejemplo de Francia, a regular y no a crear, hoy no hay redes sociales importantes que sean empresas europeas las que estén detrás de ellas, sino que todas las redes sociales importantes de Occidente son estadounidenses. X, Facebook, Meta, bueno, todas las que ya conocemos, y las otras, la otra obviamente importantísima, TikTok, que es China. Entonces, ¿qué pasó? En esa obsesión por regular, Breton dijo: hay que regular el discurso que circula por las redes, y si no lo hacen habrá sanciones. Y tuvo una guerra terrible con Elon Musk de X, porque X se rehusaba a utilizar los criterios de control del discurso y de restricciones que le pedía Breton. Breton llegó al absurdo de querer censurar, antes de que se difundiera una entrevista por X, por Spaces, de Elon Musk a Trump, en ese momento Trump candidato a la presidencia el año pasado. O sea, un acto de censura previa insólito, diciendo: lo vamos a censurar porque van a decir seguramente cosas incorrectas que van a violar los criterios de la Unión Europea. Este es un poco los antecedentes por los cuales Estados Unidos anuncia sanciones contra Breton y contra otros exfuncionarios europeos a los que les prohíbe el ingreso a Estados Unidos. Marco Rubio, secretario de Estado, justificaba de esta forma esta decisión. Durante demasiado tiempo los ideólogos en Europa han liderado esfuerzos organizados para coercionar a plataformas estadounidenses, para castigar los puntos de vista estadounidenses a los que ellos se oponen. La administración Trump ya no va a tolerar estos indignantes actos de censura extraterritorial. Hoy el Departamento de Estado va a tomar medidas para prohibir que figuras centrales de la industria, del complejo industrial de censura, puedan ingresar a los Estados Unidos. Estamos listos y dispuestos a expandir la lista a otros si Europa no revierte su curso. Esto es durísimo y marca el nivel de ruptura que hay hoy entre Estados Unidos y Europa. Esto es histórico desde la Segunda Guerra Mundial, y por eso hoy tenés a casi todos los líderes europeos defendiéndolo a Breton. Por ejemplo, tomamos el caso de Emmanuel Macron, que publicaba lo siguiente: Francia condena las restricciones de visado tomadas
por los Estados Unidos contra Thierry Breton y otros 4 europeos. Estas medidas representan una intimidación y una forma de coerción destinada a debilitar la soberanía digital europea. La Unión Europea y sus regulaciones digitales fueron adoptadas siguiendo procesos democráticos y soberanos por parte del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo. Aplican dentro del área europea para asegurar la competencia justa entre las plataformas sin buscar afectar a ningún tercer país y para asegurar que lo que es ilegal fuera de las redes sea también ilegal online, de forma online dentro de las redes. Las reglas que gobiernan el espacio digital de la Unión Europea no pueden ser determinadas fuera de Europa. Junto con la Comisión Europea y nuestros socios europeos vamos a seguir defendiendo nuestra soberanía digital y nuestra autonomía regulatoria. Bueno, justamente Macron, presidente del país que te acabo de contar, que multa a una empresa por tener demasiadas mujeres como empleados. Cuando vos querés entender por qué Europa no produce o es cada vez menos dominante en materia económica, por qué ninguna innovación importante en materia tecnológica, de inteligencia artificial, redes sociales, mirá el sector que quieras, incluso la industria automotriz, por qué Europa está fuera de todas esas carreras, tenés que ver este tipo de medidas. La obsesión es siempre el control. Así es muy difícil crear. Segunda cara del día. Muhammad Ali Ahmad al-Haddad es el nombre del jefe del Estado Mayor de las fuerzas libias que murió en un accidente aéreo que se produjo en Turquía. Un accidente en un avión privado, un Dassault Falcon 50 que lo había llevado a él y a otros altos miembros de las Fuerzas Armadas libias a Turquía para tener reuniones importantes con miembros del gobierno y de las Fuerzas Armadas turcas, y que a poco de despegar del aeropuerto de Esenboga, que es en Ankara, sufría aparentemente una falla eléctrica. Producto de esa falla eléctrica pidió autorización para un aterrizaje de emergencia, pero termina desapareciendo del radar durante el descenso y luego se estrella en una zona residencial en el distrito de Haymana, cerquita de Ankara. Esta tragedia termina con 8 muertos, 3 tripulantes del avión que eran de ciudadanos turcos y 5 libios, entre ellos Ali Ahmed al-Haddad, que era el jefe de las fuerzas terrestres, que era el jefe del Estado Mayor del ejército libio que corresponde al gobierno en Trípoli. Recordemos, Libia está en una guerra civil con 2 gobiernos que se disputan la primacía, además de otras bandas y organizaciones que se reparten en distintos lugares del territorio, pero uno es el gobierno en Trípoli y otro es el gobierno en Bengasi. Bueno, él era el jefe del ejército en Trípoli, que estaba en negociaciones justamente con Turquía para aumentar su poderío y termina de esta forma muriendo trágicamente.